Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de los jueces. Y ahora comenzamos una partecita muy importante que es justamente el mirar. ¿Qué es lo que hay detrás de la leyenda? Decíamos, algo comenzamos en la clase anterior de nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos hablando sobre la leyenda de Sansón. Pero toda leyenda, y toda leyenda que encontramos, incluso modernas, las leyendas modernas, siempre responden a una situación bien concreta históricamente hablando. Diga, tú ñande saray pea, ñande jay cuana, pea ñensuwepe, pea puerimba, ahí está. Y en la medida en que nosotros conocemos y sabemos, podemos decir que aquí encontramos como una lucha, decíamos. Aquí encontramos situaciones bien concretas de un pueblo que está buscando territorio, que está luchando por un territorio, que está luchando por su misma geografía, digamos. Sabemos que los filisteos, que vienen un poco de la parte de los egeos, que primero van tomando la parte de el delta de Egipto, pero luego el faraón Ramsés III, 1198 más o menos, entonces un Bodhiparayubra, antes de Cristo estamos hablando. Y estos son los que van subiendo después poco a poco al noreste de Goshen, toda esa región que es magnífica, maravillosa. Sin embargo, tienen que escapar porque los otros no le están dejando lugar. Bueno, pero vamos a mirar un poquitito más y vamos un poco más allá, por decir. Aquí encontramos que estos grupos, en el fondo, lo que están buscando es la hegemonía territorial. Y en esa hegemonía territorial es que ellos van peleando, van luchando, pero José ve a moto, pero cuando se confrontan mucho y cuando hay mucha tensión, comienzan las guerras, comienzan las situaciones difíciles. Y por lo tanto, una leyenda de Sansón lo que nos muestra o lo que nos está diciendo en el fondo es esa lucha por esa hegemonía entre Israel y los filisteos. Pero recordemos que aquí, a pesar de que más o menos se muestra Israel, ¿verdad?, de una manera como diciendo que es una sola nación, sin embargo no hay mucha unidad. Incluso cuando los filisteos dicen que tienen cierta hegemonía en esa región, nos dominan, ellos
los judaítas vienen y le dicen a Sansón, te vamos a tener que entregar. ¿Por qué? Porque si no los filisteos es un beipata, o en beipata, o en yucapata, o en bodiparapata, o lo que fuese, ¿verdad? Y entonces ante esta situación, ellos se sienten obligados a ir a hablar con Sansón y a decirle, bueno, tenemos que entregarte únicamente. Pero es interesante, ¿verdad?, todo este diálogo, porque Sansón también no es que se pone en contra, a luchar, a pelear, como se dice, grita, pega un grito al cielo, me anda ya, sino que Sansón es como una cosa muy normal y entonces incluso les pregunta. Yo, dice, los traté a los filisteos como ellos me trataron a mí, hasta ahí toda una linda presentación. Pero después, cuando le dicen te vamos a tener que entregar porque ellos nos dominan, si no ya voy a visar entonces Sansón les dijo, júrenme que no son ustedes los que me van a matar. Entonces hay una cierta división todavía entre ellos. No es que ellos están muy unidos como nación. Ustedes no me van a matar. El embrión de la monarquía, este es otro punto. Es decir, desde aquí vamos a comenzar a mirar el aspecto de la monarquía. La monarquía es uno de los elementos que se va desarrollando poco a poco y entonces encontramos el embrión de la monarquía que se constituirá algunos decenios más tarde en torno a Saúl y de un modo más seguro en el sur judaíta en torno a David. Será una respuesta de las tribus amenazadas en su propia supervivencia. Por eso que nosotros hablamos desde el comienzo, Peña presenta como hoy, incluso en el capítulo 9, en la Pendemando, ahí vagina, ni que penderizar ahí, porque ahí cuando hablábamos de Abimelech, antes Gedeón, ¿verdad? Yerubbaal, que después se le cambia el nombre porque justamente lucha contra los Baales, en fin. Todo esto, sobre todo ese capítulo 9, Abimelech, mi padre, es rey, siempre está apuntando hacia la monarquía. Es un libro que en el fondo, también, como decíamos, dentro de todas las leyendas, en este caso hacia la monarquía, para llegar entonces a la realeza. Y esta realeza que después será entendida desde el judaísmo, o sea, los judaítas o la tribu de Judá, y ahí entonces entra el rey David. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. El Papa ha invitado a todos los obispos del mundo a participar en la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo. Este poderoso gesto se remonta a las apariciones marianas de Fátima, Portugal, en 1917, en las que los católicos creen que la Virgen María se apareció a 3 niños y pidió la consagración de Rusia a su corazón. Anteriormente, los papas Pío XII y Juan Pablo II realizaron consagraciones al Corazón Inmaculado de María, aunque algunos han puesto en duda su validez debido a su lenguaje y coordinación con los obispos del mundo. En el año 2000, el Vaticano publicó un documento en el que se afirmaba que Sor Lucía, una de las niñas a las que se les apareció María, aseguraba que la consagración del Papa Juan Pablo II se hizo exactamente como la Virgen lo pidió. Al invitar explícitamente a los obispos del mundo a participar en la consagración, el Papa dejará claro que la Iglesia Católica está tomando todas las medidas espirituales disponibles para poner fin a la guerra en Ucrania. El Vaticano también ha anunciado que el cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, se unirá al Papa en la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María de Fátima. Queridos hermanos y hermanas, los saludo con alegría a ustedes que se reúnen en persona en California y también los que participan virtualmente al inicio de este Congreso de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles. En estos días somos conscientes de que la pandemia nos sigue llamando a estar vigilantes los unos por los otros. El coronavirus sigue causando separación social y tristemente la pérdida de la vida a tantas personas,
y esto genera una crisis social. Nuestra esperanza, somos creyentes, nuestra esperanza está en el Señor. En este tiempo de miedo e incertidumbre, nuestro Señor nos sigue llamando para ir adelante y para proclamar nuestra fe en su misericordia, en su ternura y en su gran amor. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe del amor redentor. El tema del Congreso, Aguas Vivas de Esperanza, nos llama a renovarnos constantemente en el agua y la sangre que fluyen del corazón de Jesús, como fuentes de misericordia para el mundo entero. Sin esta agua viva, nuestra misión puede convertirse en una interna y dolorosa religiosidad. Si vos sos cristiano, si vos sos iglesia, la iglesia es en salida, no hacia adentro. Y tenés que llegar a las periferias existenciales con coraje y creatividad. Este año están celebrando ustedes un año jubilar en la Arquidiócesis de Los Ángeles, el 250 aniversario de la Misión San Gabriel, primera iglesia fundada por ese gran apóstol de México y California, San Junípero Serra. En su canonización en el 2015 señalé cómo él supo vivir lo que es la iglesia en salida, que debe saber ir por los caminos para compartir la ternura y reconciliación con Dios. Que este jubileo sea una gran oportunidad de renovarnos. Y mi oración para ustedes, para la realización de este congreso, es que nuestro Señor llene vuestros corazones de las aguas vivas de su Espíritu y renueve vuestro celo de discípulos misioneros que vayan siempre adelante, adelante en la fe, para llevar su esperanza al mundo, no con lindas palabras, sino con actos concretos de acompañamiento, compartiendo con todos la alegría de saber que no estamos solos. Que Dios, hecho hombre en Jesús, vaya con nosotros a través de la jornada de la vida, impulsándonos a soñar y a caminar juntos hacia el Padre, transformando la historia y transformándonos nosotros. Los encomiendo a María, Madre de la Iglesia. Les doy mi bendición, rezo por ustedes, pero también les pido que recen por mí. Gracias. Isabel Cela presentó al Papa sus credenciales como embajadora del Reino de España ante la Santa Sede. Le regaló al Papa el rosario de su difunta cuñada. Para usted, este perteneció a la hermana de mi marido, que ella lo rezaba y además lo compró en la Cartuja de Burgos y murió este verano, lamentablemente. También le regaló un busto perteneciente a una colección limitada de los jesuitas del País Vasco. Cuando era joven, la embajadora estudió con ellos. Francisco le regaló la medalla del 9º año de su pontificado y la colección de sus principales obras. La audiencia duró media hora y al terminar la embajadora no pudo reunirse con el cardenal Pietro Parolin porque se encontraba fuera de Roma. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Te equivocas porque aunque te
La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y en este momento nosotros estamos haciendo nuestro caminar, estamos estudiando el libro de los jueces, estamos mirando los personajes y estas leyendas que se nos van presentando. Encontramos aquí de una manera especial la leyenda de Sansón. Y estábamos diciendo que notamos ya como ese embrión de la monarquía, el embrión de la monarquía. El autor sagrado está queriendo presentar y está queriendo decir que a través de la monarquía tendríamos una solución a este problema de invasión continua. ¿De quién? Y justamente de los filisteos. Ahora, cuando hablamos de esta monarquía y estamos hablando de los filisteos que están atacando, y recordemos que históricamente, sobre todo este libro también de Sogin, Alberto Sogin, La nueva historia de Israel, nos presenta en una forma muy interesante en esta nueva historia de Israel, o sea, una nueva manera de entender, de leer la Biblia. Tenemos que mirar, porque aquí, por ejemplo, encontramos mucha leyenda, ¿verdad?, de este personaje llamado Sansón. Pero esto no quiere decir que detrás de esto no existan elementos históricos. Y eso es lo que procuramos mostrar, ¿verdad? Este Alberto Sogin es un capo en esto, cómo nos va presentando y cómo nos va hablando a través de esta presentación de su obra, de su trabajo, la nueva historia de Israel. Por ejemplo, la parte de David, ¿verdad? David será el que después, con la monarquía, primero va preparando a través de Saúl. Saúl es el primer rey, de cierta manera. Pero incluso aquí luego ya encontramos la interpretación bíblica del mismo autor sagrado cuando está escribiendo la vida o el servicio o el trabajo o el llamado vocacional de Saúl. Porque Shaal, upeaco dice, prestar, eipuru heisa, tena eipuruká, tenan de oír eipurure yeruré,
pedir prestado. Y entonces, Sha'al, que es el verbo prestar, Shaul, de ahí viene el nombre Shaul, es decir, sería como un pasivo, el que fue prestado o el prestado. O sea, en el fondo, también el autor sagrado te está hablando de este embrión de la monarquía que va surgiendo. Surge con este primer personaje. Entonces, históricamente podemos entender cómo el pueblo va tomando conciencia. En el curso anterior, que Israel todavía no tenía ese concepto de unidad, la unidad que existía, ¿verdad?, en medio de ellos mismos, sino que había todavía mucha disgregación, todavía no estaban bien congregados, muy disgregados como tribus, pero ciertamente se va formando. Ahora, históricamente, todo ese camino histórico, sabemos, con los estudios de la historia y los estudios sobre todo arqueológicos, se va mostrando que esa unidad de las tribus se van dando recién con el rey David. En realidad. Antes todavía nos cuesta mucho a nosotros hablar de un reino unido, sino que como casi diciendo confederaciones, ¿verdad?, de tribus que se van uniendo poco a poco. Y por lo tanto, este embrión de la monarquía se constituirá algunos decenios más tarde en torno de Saúl. En torno a Saúl nosotros vamos a tener lo que sería Israel después, pero todavía no bien consolidado. Que en el fondo ellos acentúan muchísimo posteriormente en la figura de David, el hecho de la monarquía. Como yo les decía en el curso anterior, les hablaba de un personaje muy interesante que se llama Alberto Sogin. Este personaje, este estudioso, historiador, biblista, en fin, todos los elementos interesantes de este gran estudioso Sogin, él nos presenta en la Nueva Historia de Israel que el que verdaderamente consolidó a la nación como tal y unió a estas tribus a través de la monarquía, ciertamente fue el rey David. Si nosotros estudiamos y leemos atentamente a este autor, nos va presentando de esta manera. Incluso es un poquitito más duro todavía cuando nos dice que David fue el que prácticamente hizo un genocidio contra los filisteos, ¿entienden? O sea que presentó verdaderamente lucha y batalla, y entonces después de David, prácticamente en la historia de Israel ya no se habla de los filisteos. Quiere decir que hizo una campaña de guerra, de una limpieza total de esa región de los filisteos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube
Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Dogmas sobre las últimas cosas. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. El cielo, el paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran directamente en el cielo. El infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o también para rechazarlo. Ahora, si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión con Él, entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto también como una soledad, una división, ausencia del amor, y esto genera y mantiene siempre esa vida de angustia, de infierno. Ahora,
se debe pensar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien realmente ama y busca a Dios. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Y esto es lo que confirma o no el deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Esto favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. El purgatorio. Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es estado de purgar, es decir, de purificación. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a todos los hombres. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, el Señor les promete la resurrección. El juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto lo leemos en Mateo 25:31, también lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17:31. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento con la historia de Sansón o la leyenda de Sansón. Pero peñen su hueve, allá va Ñande Yayuhu, que detrás de toda leyenda siempre hay algún aspecto histórico. Y como toda historia que se vive, también luego en la literatura se va escribiendo un poco de una leyenda. Y bueno, esta es una de las respuestas, ¿verdad?, de las tribus amenazadas en su propia supervivencia. Es la respuesta, que sería la monarquía. Haupea Ñandeya Yujuta, no simplemente, ese tal vez sería un embrión, decíamos, la monarquía cuando comienza con Shaul, que el mismo nombre quiere decir prestado, o Yepuruká. Y aquí nos encontramos directamente con David. David va a ser el que va entrando poco a poco. Bueno, ahora miremos un poco de Sansón a Samuel. Este es un paso importante, ¿verdad? De Sansón a Samuel. ¿Qué encontramos aquí en esta historia de Sansón, que irá justamente porque Samuel, a Miguel Ñanderezana, y porque Cuarireñande ya estudiaba. Ya Recoiname tenía apéndice, ¿verdad?, del 17, 18, 19, 20 y 21. Estos capítulos 17, 18, 19, 20 y 21. 5 capitulitos ya huerecota huedri en el libro de los jueces. Porque aquí termina la historia ya de los jueces. Aparecen otros nombrecitos ahí al fondo, al final. Pero Pearireñan de Yamoñe Punutama desde el 17, otra historia, ¿verdad? Venganza y muerte de Sansón. Bueno, Sansón, su hermano, bajaron, le llevaron el cadáver. Muy bien, subieron de nuevo. Manoah. Él había juzgado y ahí termina, ¿verdad?, esta historia. Aquí termina. Él había juzgado a Israel durante 20 años. Opa, con Sansón. Con Sansón termina como los 12 jueces. Y después comenzamos con este apéndice, y aquí el apéndice que nos va a ver la migración de la tribu de Dan, eso tenemos en el 17,
luego sigue los danitas, su migración, le dedica el 17 y el 18. El 19, la guerra contra los benjaminitas, el capítulo 19, Upeñeyuhu, capítulo 19. Luego también el 20, continúa victoria, derrota. Luego compasión. Aquí continúa todavía esa historia que nos cuenta el 21 por lo menos, hasta casi el final, ¿verdad? O sea, son estas dos historias muy interesantes, pero que son apéndices, así ya no nos habla directamente de algún juez, sino que de una situación que se presentan de las tribus. Situaciones que nosotros encontramos que viven las tribus, incluso las guerras, las peleas, y desde ahí comenzamos a hablar y comenzamos a presentar. Bueno, ahora vamos a mirar un poco desde Sansón hasta Samuel. Desde Sansón hasta Samuel, porque aquí vuelvo a reiterar, se subrayan algunas otras pequeñas historias que aparecen como apéndice, pero que nos van mostrando también situaciones muy interesantes, principalmente en vista de la monarquía. En vista de la monarquía. Nosotros vamos a ver ya en el 17:6 directamente dice, en ese tiempo no había rey. Empezó, y cada momento te va a hablar de eso, ¿verdad? En el 17:6 dice, en aquel tiempo no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que le parecía, cada uno hacía lo que quería. Después en el 18:1, por ejemplo, dice, en aquel tiempo no había rey en Israel. Y por aquel entonces, o sea, cada uno ya posea, o sea, la mombe usaña de o muy pequeña de ya ponen de la tupaya, de verdad, o sea, está poniendo la base para que después, ¡pum!, podamos caer ahí. En el 19, fíjense cómo comienza. En aquel tiempo, cuando no había rey en Israel, y comienza la historia. Pero el encabezamiento es muy importante. A veo subrayande hainde, upeno daiporibaikwe. No había un rey. Entonces, va ella por la gente, va ella con la gente. Bueno, interesante, ¿verdad? Y siguen. Después termina el capítulo 21-25, dice, termina, y con esto termina el libro. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. O sea, cada uno hacía lo que quería. Entonces, ¿qué te parece si un libro termina así, diciéndote eso? En aquel tiempo no había rey y cada uno hacía lo que quería. Colorín colorado, el cuentito se ha acabado. Va en de calculata, va en de pepe, en penutareña mindu ujarena. Que en ese tiempo no había rey, que cada uno hacía lo que quería. Entonces enseguida, ¿verdad?, te hace pensar y te hace llevar, y uno procura entrar y decir, bueno, en ese tiempo entonces quiere decir que lo que estaba faltando era un tendotá. Lo que faltaba era la monarquía. Entonces ñambo japilla hoy. Japilla hoy de ya es shaina, es para la yapota ñanguaja ya veré coja de tendotá. Y ese será el rey. Es decir, mano firme, mano dura, mano exigente. Por lo tanto, todo lo que nosotros hasta ahora fuimos haciendo y estudiando sobre esta literatura de Sansón es totalmente y absolutamente es percibido como un héroe. Sansón es percibido como un héroe. Pero un héroe falible, dominado la mayor parte de las veces por sus impulsos y sus numerosas conquistas femeninas. Entonces, Sansón se le presenta, tendotá, un héroe y vale, pero ya se le presenta, es bastante solitario este muchacho, ¿verdad? Porque Sansón actúa mucho solo, segundo, el ímpetu, ¿verdad? Y ante ella de repente parece un poco medio extraño, o ya pipareía, ¿verdad? Pero tiene sus cosas positivas. Bueno, y vamos a seguir mirando cuando volvamos con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes.
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, en que viene a nuestro encuentro, nos fortalece, nos anima y sobre todo nos ayuda a hacer en este tiempo ya la tercera semana del tiempo de Cuaresma, a ir dando pasos concretos de conversión. Leemos del libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 23-28, así dice el Señor. Esta fue la orden que di a mi pueblo, escuchen mi voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les mando para que les vaya bien. Pero no escucharon ni prestaron oído. Caminaban según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Me daban la espalda y no la frente. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero no me escucharon ni prestaron oído. Endurecieron la cerviz. Fueron peores que sus padres. Y es un pueblo de corazón obstinado, dice el Señor. Me dieron la espalda en lugar de mirarme a los ojos, de darme la frente, de hablar cara a cara, de dialogar conmigo. Ustedes saben que en la medida en que nosotros dialogamos, miramos el rostro de Dios cara a cara, ciertamente que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra familia, todo nos irá bien. Pero ¿por qué nos irá bien, queridos hermanos? No porque Dios está haciendo un milagrito para sacarnos de dificultades o problemas en la que nosotros nos vamos metiendo, sino que porque nosotros sabemos y entendemos que este es el camino para salir del laberinto de la que nosotros mismos nos hemos metido, en ese laberinto que nosotros mismos hemos creado. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y nos quite de todos nuestros problemas, dificultades en que estamos viviendo porque nosotros mismos los hemos creado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906
a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando este libro de los jueces. Muy interesante, ¿verdad? Para nosotros, y aquí sobre todo la leyenda de Sansón. Decíamos que Sansón es un héroe aquí y es absolutamente presentado como un héroe, y eso es lindo, ¿verdad? Se nos presenta así como las otras narraciones. Pero al mismo tiempo recordamos que es un héroe falible. Un héroe falible. La bella Yuhuina, Naela y Fácil Paya es falible. Luego también Sansón es dominado, pero absolutamente en la mayor parte de las veces, por sus impulsos.
Y así lo encontramos, de repente, como que le entra la ira. Ahí te describe un poco y te dice, bueno, como que el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios le inunda, le agarra, le mueve. Y entonces eso hace que él después tenga ese impulso, ¿verdad? Y bueno, de esta manera, él también tiene otras cositas que son las conquistas femeninas, ¿verdad? Estas conquistas femeninas que, bueno, en fin, le debilitan y todo eso. Ahora, el contraste es aún mayor teniendo en cuenta su nacimiento milagroso. El contraste que encontramos aquí, el nacimiento milagroso. ¿Cómo nosotros encontramos esta cuestión de su nacimiento milagroso? Quiere decir que es como un llamado especial. Es decir, que aquí hay algo extraordinario, ¿verdad? Detrás de todo esto, que hace de él un nazir, un consagrado a Dios. Nosotros eso encontramos en todo el capítulo 6, ¿verdad? De lo que significa el libro de los números nos habla en el capítulo 6 del famoso nazir. El capítulo 6, el Señor dijo a Moisés, hablan estos términos a los israelitas. Si alguien, sea hombre o mujer, hace un voto especial, el voto de nazireo, con el fin de consagrarse al Señor, deberá abastecerse del vino y de cualquier otra bebida embriagante. Tampoco beberá vinagre de vino o de bebida embriagante, ni beberá jugo de uvas, ni comerá uvas maduras o secas. Durante todo el tiempo de su nazireato no comerá ningún producto de la cepa de la vid, ni siquiera las semillas o la cáscara. Mientras esté consagrado por el voto, ninguna navaja tocará su cabeza, hasta que se cumpla el plazo de su voto al Señor. Estará consagrado y se dejará crecer el cabello. Durante todo el tiempo de su consagración al Señor, no se acercará a ningún muerto. Aunque mueran su padre, su madre, su hermano o su hermana, no incurrirá en impureza a causa de ellos, porque él lleva sobre su cabeza la consagración de su Dios. Durante todo el tiempo de su nazireato, es un consagrado al Señor. Si una persona muere repentinamente cerca de él, haciendo impuro su cabello consagrado, se cortará el cabello el día de su purificación, es decir, el 7º día. Al 8º día presentará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro 2 torcasas o 2 pichones de paloma. Entonces el sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto, y practicará el rito de expiación en favor de ese hombre, por la falta en que incurrió a causa del cadáver. Ese mismo día volverá a consagrar su cabeza. Se consagrará al Señor por el tiempo de su nazireato y presentará un cordero de 1 año como sacrificio de reparación. El tiempo anterior no se tomará en cuenta porque su cabello consagrado se había vuelto impuro. Después está el ritual y esto sigue. Interesante, todo el capítulo 6 prácticamente nos habla de ese nazireato. Pero lo importante es entender, saber aquí que incluso, ¿verdad? Él hace, ¿verdad?, el contraste teniendo en cuenta su nacimiento milagroso, que hace de él un nazir. Lo hace un nazir, un consagrado. A este respecto, el capítulo 13 es un hermoso ejemplo de este nacimiento concebido a una esposa estéril. Situación de partida. La esterilidad de la esposa de Manoah. Entonces, primera cosa. Entonces, la esterilidad. Esta es ya el inicio, el arranque. Capítulo 13, versículo 2. Luego el 13 vamos a mirar para que entendamos bien cómo nos presenta la palabra de Dios, la Biblia. Y dice luego, había un hombre de Sora del clan de los danitas
que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril, una bebé. Esta es la primera presentación. Y no tenía hijos. Ese es el capítulo 13, versículo 2. Es una primera presentación. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir entrando ahora poco a poco en los capítulos, en los versículos, procurar entender cuál es el significado y el camino pedagógico por donde nos está llevando el autor sagrado. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.